Bueno, bienvenidos a otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Hoy tenemos a Juan Luis Mejía como invitado. Juan Luis ha sido gestor cultural, secretario de Educación, rector de la Universidad EAFIT por más de 16 años, si no estoy 16 mal, años. eh, historiador. Juan Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros y de una vez con la primera pregunta, ¿en cuál de esos roles te reconoces más? Yo fui muy feliz en la rectoría. Fui muy feliz, Felipe, porque ser rector de una universidad como EAFIT, primero, pues es una gran responsabilidad, pero segundo, porque eso no es un trabajo, ese es un disfrute intelectual, porque vos permanentemente estás pasando de un tema a otro académico. Entonces, pasar de un tema de ingeniería a un tema de ciencia política, a uno de derecho, a uno de urbanismo, de manera que yo creo que el cargo ideal es ser rector de una universidad, de una verdadera universidad. La gente que conoce uno también, ¿cierto? Cantidad de Claro, muchachos brillantes, cantidad de puntos de vista, de profesores, de mi, sue- teorías, mi suegro, que era perspectivas. muy sabio, decía, cuando uno es joven, debe acercarse a los mayores que le transmiten experiencia. Pero cuando uno es mayor, debe acercarse a los jóvenes que le transmiten esperanza. Y yo creo que eso es la gran virtud, sobre todo si uno es capaz de acercarse, porque yo creo que eso te nutre de vida, te nutre de esperanza, que a veces uno en este país la pierde, pero tiene que renovarla con los jóvenes. ¿Y hasta cuándo fuiste rector de la Universidad de AFIT? Hasta el 2000, post pandemia, Felipe. A mí la pandemia me dio muy duro. En el 2020 dejaste de En ser. el 2020, ya, ese año fue durísimo. em, el mundo había cambiado. Yo ya tenía años, y yo creo que ya era hora, tal vez de las cosas más difíciles que hay en la vida es uno decir, cuando está tan amañado, pero decir hasta aquí llegué. Yo creo que ya es necesario que vengan otras mentes, otras sensibilidades. Y yo quedé realmente extenuado de ese año 2020. Bueno, han pasado 5 años y tú pasaste por muchas posiciones en el tema de educación, ¿cierto? Inclusive fuiste secretario de Educación, después rector. Eh, Hoy, ¿cómo ves a la universidad? Estamos formando a los jóvenes que necesitamos para el futuro. ¿Está preparada la universidad para el momento presente? Como todo en la sociedad actual, estamos viviendo unas transformaciones inmensas. Estamos viviendo, y la educación está viviendo una transformación. Imagínate, cuando yo llegué a la universidad, las redes sociales no existían. Eh, Cuando yo salí de la universidad, apenas la inteligencia artificial estaba llegando. Y esto está cambiando todo. Y sobre todo, Felipe, el conocimiento está evolucionando a una manera tan rápida que los conocimientos que estamos impartiendo en este momento son muy efímeros. De manera que la esencia hoy de la educación, más que transmitir conocimientos, es transmitir métodos que permitan la autoeducación permanente. Y sobre todo, yo creo que la esencia de la educación es despertar el ansia de conocimiento. Si vos tenés el ansia de conocimiento permanente, si vos estás inquieto, si vos te sentís una persona incompleta, que nunca vamos a llenar a, la a completar nuestra área de conocimiento. Entonces yo creo que la esencia hoy de la educación, más que esa transmisión de conocimientos, es generar métodos de conocimiento. Y sobre todo hoy la educación, Felipe, tiene que ser para toda la vida. Para toda la vida. Es que en cualquier área del conocimiento, si tú no estás permanentemente actualizado, pues te deja el bus. Es que imagínate, cuando yo salí de la universidad en el año 75,
uno terminaba de estudiar y uno colocaba, ponía ese diploma y uno creía que ya con eso, hoy el que termina de estudiar, pues se lo lleva la corriente. Arranca la vida académica en ese momento. ¿Cómo te parece en ese momento? En ese momento. Entonces, todo está cambiando, la universidad tiene que cambiar. Yo pienso, Felipe, que la universidad del futuro, más que matricular estudiantes, es generar como una especie de club de afiliaciones del conocimiento, donde tú haces una parte, adquieres unos métodos de investigación, unos métodos de adquisición de conocimiento, etcétera, y luego esa universidad te va a complementar esos conocimientos durante el resto de tu vida. De manera que yo creo que estamos viviendo un momento de transformación muy grande. Creo que la inteligencia artificial está cambiando también, porque es que la información ya está ahí, total. Es que, pero no el conocimiento. El- 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 la esencia de la educación es transformar esa información en conocimiento propio. Y eso es lo que tenemos que generar en la educación. No seguir, no seguir transmitiendo y sino despertar inquietudes, formar preguntas. Yo creo que por ahí vamos. ¿Y cuál es la etimología de la palabra universidad? ¿Tiene algo que ver con la universalidad? Claro, claro. Y por eso una verdadera universidad es aquella que acoge en su seno O sea, todos nos los... podemos imaginar una universidad tocando a todos los jóvenes de nuestra ciudad. Yo sí creo, yo sí creo. Siempre y cuando en la educación anterior, que ese es uno de los problemas, Felipe, que es el, hemos entendido la educación como una serie de compartimentos. Entonces hay un compartimento que se llama la educación inicial, luego la educación primaria, luego la educación secundaria, luego la educación media, luego la terciaria universitaria, pero no tenemos una concepción general de la educación. No hay una visión holística de la educación. Empezando que no sabemos cuál es el sujeto que queremos formar. Y eso empieza desde la primera infancia. Entonces hace falta una visión holística de la educación desde primera infancia hasta para ver cuál es el sujeto que queremos crear o formar, no crear, formar. Em, entonces ahí, y por eso tenemos que ver exactamente cuál es el tema que nos corresponde en esa secuencia. Por eso soy tan crítico, por ejemplo, de decir el sistema universitario. No, es el subsistema universitario, es el subsistema de la educación, de esa parte terciaria, como el subsistema primario o el subsistema. No tenemos un sistema general de educación y a mí eso me preocupa. Yo le quería preguntar sobre ese tema. Es que Medellín viene avanzando. Nos hemos llamado o autodenominado una ciudad innovadora. eh, Tenemos Ruta N, ahora inclusive somos un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Hace muchos años empezamos, hace más de 20 años empezamos a invertir en infraestructura educativa de calidad y yo siento que, digamos, el concepto de educación no avanza y veo que los problemas se repiten. Seguimos con una deserción y por eso retomo lo que usted está diciendo, gigante desde primaria a secundaria, casi del 30%. Volvamos otra vez de secundaria a media técnica, otra vez una deserción del 30% de media técnica, las personas que se gradúan, otro 30%. Y una de cada 5 personas o de cada 10, ya no recuerdo bien cuál es la cifra, va a la universidad, ¿cierto? Esas personas que empiezan esos estudios. O sea, el resultado de Y ese, de ahí se van la mitad. hay otra deserción mientras tanto. El desempeño en las pruebas a ver. Somos la ciudad capital con peor desempeño en las pruebas a ver, en habilidades lectoras, habilidades matemáticas. O sea, ¿qué nos está faltando ahí en esa narrativa? Yo creo que es multifactorial. Yo creo que avanzamos y es un orgullo lo que la ciudad avanzó, dijéramos, en infraestructura. Pero la infraestructura es escenografía. La infraestructura por sí sola, porque el alma de la institución educativa es el cuerpo de maestros y de estudiantes. Me parece que la formación
del nuevo maestro exige un cambio radical, un cambio, porque es que ya el maestro no es el que transmite el conocimiento, sino el que acompaña al estudiante en la adquisición del conocimiento. Entonces ahí necesariamente hay un cambio. El otro que no hemos podido y que en todas partes dijéramos, lo señalamos, que es la transición de la enseñanza al aprendizaje. Es que hoy no nos interesa es qué enseñamos, sino cuánto se aprendió. Y eso implica un cambio inmenso de la mentalidad de... Y lo otro, hombre, que también es como un cliché, pero es que la educación es un compromiso de todos y de la sociedad. No solamente educa la institución educativa, educan los medios de comunicación o deseducan, educa la empresa, educa la ciudad. Entonces yo pienso que es realmente un compromiso de sociedad. Ahorita hablabas del tema de la formación de maestros. También en eso hemos intentado avanzar desde la institucionalidad municipal, ¿cierto? Con MOVA, ese centro de formación para los maestros. Y hay una cantidad de instituciones y todas, yo siento que apuntan para diferentes lados. ¿Cómo nos articularíamos mejor? O sea, ¿qué funciones deberían ser del Ministerio de Educación? ¿Qué funciones deberían ser de la Secretaría de Educación departamental? ¿Cuáles de la Secretaría de Educación local? ¿Cuáles de las instituciones privadas? Ve, yo creo definitivamente que la educación es un asunto local. Obviamente el ministerio debe generar unas condiciones, pues, como unas reglamentaciones generales, pero realmente la educación se hace en un contexto local y convertirlas en unas políticas públicas de largo plazo. Es que el problema, Felipe, es ese, es que las políticas educativas cambian con cambio de secretario. Aquí debía haber una partitura. Es que uno viene, imagínate, un niño que entró este año a, primero de primaria, dijéramos, estará en su vida, iniciando su vida profesional dentro de 12 o 15 Le van años. a tocar 4 cambios de políticas públicas. Imagínate, mínimo, mínimo. Entonces estamos pensando realmente en eso. Eh, es que yo creo, Felipe, y ese es uno de los temas, yo creo que hay que construir políticas públicas que es como construir la partitura colectiva, pero cada uno de los funcionarios lo que hacemos es ser como el director de orquesta. El director de orquesta que llega a una orquesta no escribe las nuevas partituras, le da su toque personal y por eso pues hay una novena Interpretación que sinfonía. puede ser mejor que otra de Claro, la novena sinfonía, claro, utilizando su ejemplo. la de Bernstein, la de Karajan, pero sigue siendo la sinfonía. Entonces, los funcionarios públicos lo que debemos hacer, o lo que se debería hacer era seguir esa partitura que es como un acuerdo social o societal sobre un tema. Y los funcionarios simplemente seguir esa partitura, pero no cambiar ese complejo de adanismo de uno inventar el mundo cada que llega a un cargo. Eso es terrible. Pero Juan Luis, a mí lo que más me gusta de usted son sus historias. Mm. Entonces, para poder cambiar, yo quiero cambiar de tema, pero antes, ¿qué historia aquí hay de pronto en el tema de educación para que cerremos este tema aquí de nuestro pasado, algo que podamos rescatar? Anécdota por allá interesante. Ve, a mí hay unos momentos claves de la historia de la educación en Colombia. La llegada de las misiones, por ejemplo, de la misión alemana, la llegada de las misiones cuando Berrío, Radio Sutatensa. Radio Sutatensa, aunque muy criticada por otro. O sabes que el primer debate grande que hizo Camilo Torres fue contra la Radio Sutatensa. Sí, Claro, porque él sostenía que era el ingreso del imperialismo a través de la radio. Acordate que los de Radio Sutatensa no cogían sino una emisora que era radio. pero era una, qué pena Mm, si lo interrumpo, era una, de pronto había una universalidad ahí, o sea, sí, sí, estaban sí, tocando, no sí, existían las redes sí, sociales, pero a través sí, del sí, radio claro, claro, y tocaban eso, a cada una de las personas, los claro, campesinos que no tenían claro, acceso a esa eso, información. eso fue importantísimo. Para mí, el gran momento de la educación en Colombia es la normal superior.
la Normal Superior, creada por López Pumarejo. López Pumarejo, que fue el gran reformador de la Universidad Nacional, no quiso que la formación de maestros estuviera dentro de la universidad, sino en una institución aparte, que era la Normal Superior. Y eso coincidió con la llegada de todos los exiliados republicanos españoles o los que venían huyendo del nazismo y del fascismo, y por eso ahí se creó una élite intelectual como nunca antes en Colombia. Ahí llegaron Reigel Dolmatov, el papá de Rudolf Gómez, todos los republicanos españoles, etcétera, y ese fue el momento estelar de la educación en Colombia. El doctor Socarrás, además era vallenato, él, recorría el país para recoger los mejores maestros de todo el país para formar una élite de maestros y eso repercutió profundamente. Ahí nacieron las ciencias sociales en Colombia, ahí nació la antropología, el Instituto de Antropología, nada menos que Paul Rivet, el más importante etnólogo francés del momento que estuvo aquí en Colombia. Eh, y toda esta serie de personajes que dejaron una huella imborrable que repercutió en el tiempo. Un personaje como Federici, uno no puede entender a Antanas Mocco sin Federici, por ejemplo. Entonces, fueron realmente un momento. Luego vino el 9 de abril y empezaron a acusar de que allí se habían formado los comunistas, etcétera, y eso desapareció. Pero para mí ese fue el momento clave y me parece que eso sigue siendo vigente, una formación de una élite Entonces, pedagógica. lanzando ideas rápidas, usted dice que la universidad tiene que cambiar, entonces de pronto esas personas que sí tienen que estar en el campus aprendiendo permanentemente deberían ser esos maestros, Sí, ¿cierto? Que claro. tengan que de una manera universal y por fuera del campus estén inculcando ese deseo de aprender y Así sí. bajando esa información que Sí, sí, está sí, sí. a disposición de todas las Pero ese personas. deseo de aprender tiene que ser en la primaria y la secundaria, Felipe. Dejar de esta, además, eh, ah, el mismo lenguaje de la educación a mí me molesta. Cuando hablamos de carga académica, yo digo, por Dios, pero entender la profesión como un bulto que se carga, que pesa. Las carreras, eso no es una carrera, eso es una caminata disfrutando el mundo. Eh, De manera que cambiar completamente. Y la esencia del despertar del ansia de conocimiento hay que sembrarlo en esa primera infancia, en esa primera juventud. Bueno, Juan Luis, tú fuiste director de Colcultura, inclusive de ahí creaste lo que se convirtió en el Ministerio de Cultura, fuiste ministro de Cultura. Eh, ¿Qué pasa con esa apropiación de nuestra identidad y de la cultura? Mejor dicho, se pone uno a pensar en México, ¿cierto? Esa apropiación cultural que ellos tienen, esa cohesión, inclusive alrededor de esa cultura ancestral, ¿será ese nuestro problema? A veces repetimos tantos patrones porque no reconocemos, no nos reconocemos en nuestra cultura. Ve, seguimos inmersos en esa dificultad. Hasta antes del 91, incluso pues todas las políticas culturales y era defender la identidad. Lo que pasa fue que salimos a buscar esa identidad y no existía. Existían identidades regionales. La construcción del país nacional, dijéramos, la concepción de un país que era blanco, cristiano, que hablaba español, que creíamos que era homogéneo y que para eso se diseñaban las políticas, era una ficción. Yo creo que estamos en un proceso, creo que nos ha faltado continuidad también en ese proceso, de reconocernos que la nación es la suma de unas identidades regionales y de una suma de identidades locales. A mí me encantaba o me encanta leer, por ejemplo, los discursos de don eh, de Gonzalo Mejía. Él siempre empezaba diciendo colombianos de Antioquia, es decir, ser parte de un gran conglomerado, pero con unas identidades propias. Por ejemplo, este libro que acabo de escribir es tratando de mostrar eso. La historia de la cultura nacional ha sido una historia de la cultura desde Bogotá, olvidando que
todas las regiones tuvimos una evolución, dijéramos, diferente, una evolución y que cada uno de nosotros tiene esas características y que esas características son lo que enriquecen una cultura nacional. Pero tener esa identidad, y México también está viviendo eso, son muy orgullosos de su, pero también la construcción de México desde la diversidad les ha costado. Obviamente tienen un concepto de nación mucho más acentuado que nosotros y el Estado mexicano ha entendido eso como una forma de posicionarse ante el mundo. Y por eso la política cultural mexicana, pues es, y sobre todo la política exterior cultural mexicana es envidiable. En cambio, nosotros en este momento, por ejemplo, no tenemos una política cultural exterior. Y en medio, por ejemplo, de toda esta polarización y de la crisis social que vivimos, ese puede ser un puente de reconciliación para Colombia en este momento. Un punto de encuentro, sin demeritar las tensiones. Siempre existen las tensiones, pero qué lindo sería volvernos a encontrar en la cultura, en nuestra historia, en esa historia tan desconocida en tanta parte, y en esas expresiones culturales. Es que a vos que te gusta viajar como a mí por el país es que es de una riqueza sorprendente. Pero la política cultural no pone en diálogo esas diferencias, no pone en diálogo esa diversidad. La gran política cultural, desde la ciudad hasta la nación, es poner en diálogo esa diversidad. Y de ahí sale, eh, 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 por eso mi política cultural en el ministerio era eso, diálogo de nación, ponernos a dialogar pero seguimos siendo estancos, separados y creo que ahí fallamos. Y Medellín. Aquí también hay museos nuevos, encuentros culturales, festivales, y ahí hay una paradoja, porque yo creo que seguimos también nosotros repitiendo esos ciclos de violencia que uno siente que no se termina, como una especie como de cadenas. ¿Cómo se explica eso desde el punto de vista de la cultura? Porque aquí sí hay identidad, cohesión, digamos, no hay tanta diversidad en lo que nos reconocemos como paisas, ¿cierto? Sí, pero también, Felipe, hay que integrar, sobre todo en los últimos años, Medellín ha sido una ciudad de migrantes. Eh, Primero fue una ciudad de campesinos que vivían en la ciudad. Luego hemos recibido una serie de inmigrantes. No hemos sido capaces de acoger, por ejemplo, a los venezolanos en sus manifestaciones culturales. Yo me sueño, por ejemplo, haciendo un campeonato de béisbol de los distintos grupos de venezolanos que están. Ese es su deporte, eso es su identidad. Porque Medellín no ha hecho un gran campeonato intervenezolano de los que vienen de Zulia, los que vienen de Apure, los que, bueno, eh, en sus identidades? La gran migración que vino del Chocó, por ejemplo, del Atrato. Entonces también ha sido difícil integrarlos. Pero, y la otra cosa y eso ya es una cosa de fondo, Felipe, en la cultura de Medellín, es que nos falta la alegría colectiva. La cohesión social de una sociedad se da en la fiesta sin diferencias. Medellín acabó el carnaval en 1916 y pasamos de la alegría colectiva a ser copisoleros, a la felicidad de estar triste, al tango, al despecho, y yo creo que si bien la Feria de las Flores es una manifestación popular importante, pero sigue siendo de actores y espectadores. Nos paramos en las esquinas, en las aceras a ver pasar desfiles, pero no participamos. Realmente para mí la actividad, dijéramos, colectiva más interesante que hay hoy en Medellín son los alumbrados, que es a donde la gente se encuentra sin diferencias sociales y que todo el mundo es actor y es espectador. A mí me parece que Ahí lo estás diciendo
eh, eh, en los barrios, los Claro, sancochos, todo el mundo se siente parte, hay un espíritu distinto, una alegría colectiva. una alegría colectiva y una participación colectiva, una decoración de las cuadras colectivas. ¿A vos no te parece eso hermoso? A mí esos diciembres, esas lomas llenas de papel, nosotros vamos a México, pues, y nos sorprendemos, pues aquí lo tenemos, pero no lo valoramos, no lo reconocemos como parte esencial. Y a mí me parece que hay ciertas manifestaciones culturales populares que yo creo que una política cultural las debe. En esas, por ejemplo, esas manifestaciones colectivas, pero no ir a regalar marranos, que eso es otra cosa. Es valorar esas manifestaciones, confrontarlas, ponerlas en diálogo, Conectarlas, sí. Que conectarlas. todos los conozcamos, que hagamos una especie como de turismo intraurbano. ¿Sí o no? Es que uno ve a los extranjeros y los extranjeros se recorren Medellín de norte a sur, de oriente a occidente. Hoy un ciudadano de Medellín no sale No sale. de su entorno. Ellos Estamos conocen nuestra ciudad mejor que sí, nosotros. sí, sí, total, total. Y valorar otras manifestaciones culturales populares. Mira, Felipe, esta ciudad se ha construido por convite. El convite para mí es una de las manifestaciones culturales más importantes que existe. Pues que en el mundo indígena es la minga, en nosotros es el convite. Alrededor de una caja de cerveza, de una volquetada de cemento y de arena y tres bultos de cemento se ha Barrios, construido barrios enteros. todo, lo privado y lo público, las escaleras para subir y la plancha de la casa de doña Margarita. Ese espíritu colectivo, ese espíritu de colaboración me parece que es una manifestación cultural nuestra que hay que fomentar. Bueno, y para volver a las anécdotas, ¿qué lecciones tiene la historia de haber superado momentos coyunturales tan complicados como este a través de la cultura? Mira, yo he tratado de hacer una arqueología de esos momentos en donde hemos sabido salir adelante. Hay un momento muy interesante, Felipe, esto debe ser años que 70 y pico, en donde que el contrabando para nosotros ha sido un tema que después hablamos muy hondo, porque en la genealogía del narcotráfico está el contrabando, que fue un delito socialmente tolerado durante mucho tiempo. Y en los años, creo que 70, no, 80, principios de los 80, las fábricas estaban teniendo que cerrar porque el contrabando las tenía azotadas. El contrabando de cigarrillos está acabando con la Colombia de tabaco, las telas, etcétera. Y hubo un movimiento social en donde comprar contrabando fue esa reacción, ese control social en donde comprar algo, el contrabando era socialmente castigado. Y se vio como las fábricas, porque claro, si yo compro las telas de contrabando, mi marido se va a quedar sin trabajo y eso fue una reacción. Hay una anécdota, por ejemplo, estaba el gobernador Nicanor, el doctor Nicanor, y en una foto salió, él en un tiempo fumaba mucho y salió con una cajetilla de Marlboro en la mesa de la gobernación. Tuvo que salir a pedir disculpas y a decir que nunca más iba a comprar un, porque la sociedad lo acusó de estar haciendo algo indebido, que era fumar. Hoy eso no se da. Entonces, hay momentos en donde la sociedad reacciona. Pero eso surge de manera espontánea. Eso surgió de manera Y al final espontánea. también es también cohesión e identidad colectiva, porque descubrimos en ese momento, en ese entonces como sociedad, que las empresas nos traían bienestar a todos, ¿cierto? Y no era un tema de división, estos son los enemigos, estos... Exacto, exacto. Y surgen fenómenos, luego se distorsionan, luego cambian, pero yo creo que en nuestra historia hay momentos en donde la sociedad reacciona. El momento post-Escobar, por ejemplo, es un momento muy importante en donde juegan muchas cosas. Por ejemplo, ahorita antes del micrófono hablábamos de Arriba mi barrio. Sí,
Yo creo que Telemedellín jugó un papel determinante en reconocernos. Yo creo que ese programa de Arriba Mi Barrio fue como una ventana donde la ciudadanía descubrió esa otra ciudad. Entonces me parece que hay momentos muy importantes, pero que luego decaen y adquieren otras formas. Pero, por ejemplo, el papel de los medios públicos en ese reconocer, que a mí me encanta ese verbo, pues porque es un palíndromo que se lee del derecho y al revés, reconocer, ese momento de reconocimiento, de reconocernos, es fundamental y al uno reconocerse se valora. Pero no hay que ir tan lejos. Que yo también creo que hay una reacción unificada de toda una sociedad ante lo que sucedió en la administración pasada, ¿cierto? Esa votación por volver a donde estábamos masiva, ¿cierto? Que casi que el actual alcalde sacó lo que saca el primero, el segundo y el tercero de manera histórica. O sea, vamos todos a volver a enderezar esta situación. Así fue, así fue. Yo todavía como que no asumo, no alcanzo a asimilar realmente lo que nos pasó, porque si vamos al principio había una esperanza, es que era la promesa de una ciudad futura, de un Medellín futuro. Y Eh, no se puede perder ese tipo de narrativa, es la ciudad futuro. Tenemos que seguir hablando de eso, de que haya políticos independientes, tenemos que seguir hablando de eso, no lo podemos banear de por vida. exactamente, exactamente. El hecho de que nos hayamos defraudado o que esa ciudad futura no se vio, sino que lo que se vio fue una ciudad con los peores errores del pasado, no quiere decir que tengamos que tener esa ilusión de una construcción, de un futuro. Hoy me gustó mucho una columna de Juan Camilo Quintero sobre la necesidad de planeación, bueno, vos que sos experto en eso y que fuiste secretario, pero la sensación que yo tengo de, de los gobiernos es que dejamos de pensar en el futuro porque las necesidades locales son tan apremiantes que entramos es a resolver necesidades y no a mirar el futuro. A mí hay una escena de Medellín, desde el Hospital Pablo Tobón, cuando uno mira la comuna nororiental, uno ve exactamente hasta dónde se pensó la ciudad, ¿cierto? Y las calles trazadas, y de pronto la ciudad se desordena y la ciudad se vuelve un caos. Y entonces los gobiernos lo que llegan ya no es a planificar, sino a resolver los problemas que hay más sociedad que Estado. Entonces sí me parece que es necesario tener unas entidades no resolviendo problemas o tramitando permisos, sino soñando esa ciudad. O ese lugar donde vamos a habitar y donde van a habitar los hijos. Nos hace falta otra vez ese ejercicio ciudadano de pensar en la ciudad a largo plazo. Inclusive hay otras ciudades donde hay unos institutos de planeación que son público-privados, como Sí, la Cámara de Comercio, sí, sí, ¿cierto? Y permanecen en el tiempo sí, y los gobiernos son los que cambian, pero digamos que esos institutos de planeación siguen pensándose a largo plazo con una gobernanza diferente. Yo tengo la misma sensación, pero yo pienso también que se volvió muy importante ser alcalde de Medellín y eso nos ha jugado en contra. Eso nos ha jugado en contra porque no se toman las decisiones que se tienen que tomar para resolver los problemas del presente y para alcanzar una meta futura, porque no son visibles. Pues la gente tiene que decir, bueno, necesito que mi gestión sea evaluada ya, entonces se vuelven programas y proyectos de muy corto plazo y no a imponer el ladrillito que cada gobernante tiene que sí, poner para alcanzar esa solución definitiva a largo plazo o esa visión de ciudad. sí, 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 sí. Yo pienso que uno de los temas de la actualidad, no solamente pues en nosotros, sino en el mundo, es la velocidad y la inmediatez. Todo es inmediato, todo es, eh, pues estos filósofos actuales, eh, no hay pausa, no hay, todo está tan saturado de información que no tenemos momento para la pausa, para pensar, para repensar.
Y yo pienso que para el gobernante es lo mismo, porque al gobernante lo están acusando de soluciones inmediatas, etcétera, etcétera, pero ese momento de pensar en el futuro, en la construcción de... A mí hay un tema, por ejemplo, Felipe, que me preocupa, de a dónde va a salir el agua para Medellín en los próximos 30 años. Estamos pensando en eso. Estamos recuperando las fuentes de agua a donde nos vamos a alimentar de agua, o vamos a tener que hacer como Ciudad de México, llevar el agua desde 400 kilómetros. Pues estamos pensando en eso, pero no hay tiempo, hay una inmediatez. de- y también, y yo creo que es parte también del mea culpa de los medios de comunicación, esa exigencia inmediata de resultados. ¿Cuál es su obra? Claro, ¿Cuál es su obra? ¿Cuál es mm, su proyecto bandera? Y tal vez claro, por eso la discusión que tuvimos en estos días del mar de Medellín, ¿cierto? Es como alguien, necesito reclamar cuál va a ser mi legado. sí, Y se nos ha olvidado que el legado es poner la piedrita, cada uno, claro, la que claro. toca. Hay que darle la cara al río. Hay que empezar a limpiar el río. Eso cuesta y tarda. Tenemos más de 4.000 quebradas, ¿cierto? Nosotros pensamos que con las petars de San Fernando, más la del norte, eso iba a solucionar en gran medida el problema, pero faltan muchas No, quebradas, no, no, muchos no, no. colectores, conciencia pública, limpieza de quebradas, retiros. A- Y eso no se ve, ¿cierto? Entonces eso es Acordate, algo que hay que emprender, pero no se ve. acordate el mapa de José Luis Sert de Medellín, esas quebradas en verde. Decía, esta es la riqueza más grande que tiene este valle. Pues, cuántas caídas de agua que Y, hay. es, y esa ocupación de esas quebradas se dio en parte por no producir vivienda. Claro, Y eso que hicimos el Tricentenario, la Villa de Aburral, Carlos R. Restrepo, que no hemos venido haciendo ahora. Entonces, si no, y seguimos cometiendo el mismo error, no producir suficiente vivienda, claro. entonces se van ocupando las laderas. Esa es una necesidad que nunca parece una prioridad, pero hoy, por ejemplo, para mí es el tema más prioritario de esta, que tiene la ciudad, el tema de la vivienda. Sí, sí, Y sí, seguimos sin pensar en él, que no sí. es una necesidad urgente, digamos, Porque se para nadie. acomoda de alguna manera, informal, formal, etcétera. Pero, ¿y qué tipo de viviendas está construyendo? ¿Qué hábitat estamos construyendo? Por eso, pues, en la universidad yo le puse todo el empeño urban y a generar un centro de pensamiento, primero que recogiera una experiencia valiosa y segundo que pudiéramos proyectar y tener una carrera que pensara la construcción de ciudad y no la construcción de edificios. ¿Verdad que usted fue fundador de Urban? Mm, Bueno, muy importante. Yo le quisiera hacer una pregunta a usted con todo ese conocimiento de historia, que yo siento que en este momento coyuntural algo distinto está pasando con Medellín y Antioquia. Antioquia siempre ha sido diferente, tal vez no tanto como Pasto, pero siempre hemos ido en contravía de la nación, ¿cierto? Aquí nos costó desprendernos de los españoles, fuimos republicanos en el momento de la independencia, después Córdoba se enfrentó a Bolívar, hemos sido más conservadores que el resto del país. Pero yo siento que hoy, inclusive todos los precandidatos presidenciales sienten que necesitan como el apoyo de esa gran masa crítica hoy que, que tiene esa diferencia con el gobierno que se ejerce desde Bogotá para sentir que son viables a sucederlos en el poder. Entonces, ¿usted cree que hoy es verdad esa narrativa? Yo siento que hoy por primera vez Antioquia de pronto está representando la esperanza de esa sintonía que, que necesita el país, ¿cierto? No de manera unificada, pero que aquí sí está esa masa crítica de que si Antioquia y Medellín resisten, Colombia se salva. Esa narrativa, como la ve usted hoy? Hoy no estamos de pronto tan en contravía. ve, yo pienso lo siguiente. Primero, creo, y cuando uno recorre el país, veo que se generó como un gran resentimiento hacia lo paisa, en todas partes. Uno va a muchas partes, ese arquetipo del paisa ventajoso, del paisa paramilitar, del paisa, eso generó, éramos un resquemor en la ciudad, en el país. Yo creo que aquí hay una gran reserva moral y empresarial, que puede aportarle al país a salir de este vericueto en que tenemos.
porque aquí hay una tradición muy importante de la relación de lo público y lo privado, incluso de la participación más que en lo político, en lo público. Y me parece que eso es lo que está necesitando el país. Volver a esa relación armónica entre la perspectiva de lo privado con la perspectiva de lo público. Y creo que en Aquí hay un Antioquia, ejemplo, aquí hay un ejemplo. ejemplo práctico. Sí, 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 sí. Yo creo que ese es, pero con mucha humildad, porque también hay en el paisa esa cosa de que entonces los costeños son perezosos porque no hacen sino un mamarrón y bailar en el carnaval. Eso es totalmente falso. Además somos Caribe, recordemos que tenemos la Tienen esa segunda alegría costa. colectiva que usted mencionaba, Esa que los cohesión cohesiona sobre, como sociedad. hombre, hombre, cómo le envidio. Yo tengo por ahí un texto que se llama Nostalgia de Carnaval y es por eso. Qué bueno nosotros tener un pedacito de eso. Ahorita estabas mencionando que de pronto nos faltaba en el tema de educación esa visión holística de cuál era ese ciudadano que queríamos preparar, o sea, que nos imaginábamos. Yo pensaba cuando estabas hablando en traer esa cultura ancestral, pero prepararnos para el futuro, pero con nuestras capacidades idiosincráticas. Yo creo que también depende mucho de cómo nos vemos como ciudad. ¿Cómo te imaginas tú en estos 20, 30 años a Medellín, Antioquia, la región? Con el deseo, con la realidad, con el deseo, Una mezcla, porque uno una siempre tiene mezcla. que, uno también puede transformar un poquito la realidad. Ve, ante todo, Felipe, una ciudad sin guetos. Ahora hablábamos eso, seguimos viviendo en guetos. Cuando yo estuve en la Secretaría de Educación, conocí muchachos de 15 años que no conocían el centro de la ciudad. Si vos vas al poblado, vas a encontrar que la mayoría de los muchachos que estudian en los colegios del poblado no han pasado de San Diego. Y viceversa, que, de la, o que los de Castilla nunca han pasado a Santa Cruz. Bueno, ahora el puente de la Ya sí, Madre Laura ya sí, los ha ya sí, integrado. pero antes era otro mundo. Era otro mundo. Entonces, primero yo me sueño una ciudad mucho más integrada y para eso necesitamos. Tal vez el único lugar a donde nos encontramos como ciudadanos es en el metro y sin distingos y tal. Pero salimos del metro y volvemos a ser eh, extraños. A mí sí me encantaría una gran política que implica desde medios de comunicación hasta esfuerzos desde el sector cultural por conocernos, integrarnos, o más, bueno, no integrarnos, pero sí conocernos y respetarnos en nuestras diferencias. Conocemos muy poco de la ciudad, Felipe. Yo me soñaría primero esa ciudad. Segundo, eh, con una gran fortaleza educativa. Yo te digo, incluso mira, desde vos que fuiste secretario, yo pienso que las mismas normas de planeación de la ciudad, por querer hacer bien, hicieron mal y sacamos los mejores colegios y las universidades de la ciudad y las mandamos a los municipios vecinos. Por eso, a diferencia de Cali, por ejemplo, los colegios privados en Medellín no suman en las pruebas del ICFES porque suman en otros municipios aledaños a nosotros. Entonces, pensar en atraer otra vez a Medellín los grandes centros de pensamiento y grandes centros de reflexión, me parece que eso es fundamental. Y lo otro, hombre, la construcción de una ciudad verde. Esa ciudad que se soñaron don Ricardo Lano, el doctor Jorge Molina cuando fue alcalde Alcalde verde, Verde. exacto. A mí me parece que eso sería buenísimo para la ciudad, porque eso te genera un sentido de pertenencia, un sentido de orgullo. Y me parece que en los años que se nos vienen de cambio climático, soñar en esa ciudad verde es un imperativo. Bueno, y Colombia. ¿Cómo ves a Colombia? Tú que conoces el mundo,
mm, lugares de Colombia, eh, la historia, diferentes momentos de la historia. Estamos en un momento tal vez único o hemos atravesado por unos momentos como este donde, digamos, nuestra democracia, siento yo, está amenazada. sí. Mira, primero creo que tenemos un retroceso inmenso en orden público. Creo que lo que había ganado el Estado no fue capaz de retenerlo. No fue capaz de retenerlo y hemos perdido grandes territorios del país otra vez. Recuperarlo nos va a costar otros años muy duros. eh, y me parece que hay un retroceso inmenso. Me parece que, y se perdió algo que me parece que es la esencia en este momento. Fundamental, Felipe, es la recuperación de la confianza en las instituciones y sobre todo en las instituciones nacionales. Me parece que la pérdida de confianza en los tres poderes públicos es gravísimo. Y sobre todo lo que más me preocupa es la pérdida de confianza en el Poder Judicial. Me parece que parte fundamental de la reconstrucción nacional es devolverle la dignidad no solamente la dignidad, sino el respeto a lo judicial. Cuando no hay un tercero capaz de solucionar las diferencias, llegamos a la justicia privada, que es terrible. Y Le quita, le quita gobernanza al Estado, total, casi que su razón de ser. su Y razón de pasa en ser. los barrios de Medellín, Claro, ¿cierto? Donde cedemos esas decisiones de gobierno, a veces inclusive por facilidad. claro, claro. Mira lo que pasa. Lo primero que ocupan los paralelos al Estado es la administración de justicia. Y entonces, si fulano no paga pues venga, que yo tengo quien le... Yo estaba revisando tu biografía, se me olvidó mencionarlo al principio, pero yo soy abogado. También me contaste ahorita que ejerciste 3 años. Yo creo que yo no ejercí. Yo empecé a hacer empresa durante la carrera y yo me especialicé en constitucional, pero también por gusto. Y esa fue tu tesis, una tesis en Derecho Constitucional. Y yo me acuerdo que la tesis de ese posgrado, yo hacía como una serie de anotaciones de una posible reforma política que nos mejoraran las instituciones. ¿Sabe qué pienso yo en el tema judicial? Que podría ser sencillo y que yo creo que podría tener apropiación colectiva, y es que tal vez los abogados, los profesionales en derecho, terminaran su carrera en la rama judicial y no la empezaran. Sí, 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 Yo creo sí. que podría ser un pequeño cambio que le podría dar No, un gran yo giro. creo que hay un cambio. Mira, cuando uno ve la génesis de la Constitución del 91, buena parte de la Constitución del 91 fue para reformar la cooptación de la rama jurisdiccional. ¿Y cómo la extrañamos hoy? Y la politizamos, la politizamos. Entonces, ese fue uno de los grandes errores. Yo creo que hay que buscar una forma, si bien se dice que la cooptación generó roscas de ciertas universidades, ciertas tendencias ideológicas, etcétera, pero yo Pues no, creo no era que, democrático, mm, de alguna manera, ¿cierto? Eran más o menos una estirpe, pero pero se conservaba sí, cierto sí, rigor sí, sí, pero es que en la justicia, la democracia, vas a ver lo que va a pasar en México con la elección popular de completamente jueces, politizada. completamente. Entonces yo creo que ahí sí hay que mantenerlo aparte. Eh, y hay que repensar la política de fondo, hombre. Yo- ¿Cómo le devolviéramos a la política el factor razón y le quitáramos el factor emoción? Yo te iba a preguntar ahorita si tú trabajaste con Nicanor cuando fue gobernador. No, pero siempre fui muy cercano a él y no trabajé por una razón. ¿Cómo te parece? Esto es enero de 1983. Se muere Eddie Torres, que era el director de la Biblioteca Nacional, gran amigo de Belisario. Yo creo que el cambio de pensamiento de esa godarria de Belisario a un pensamiento más social se debe a Eddie Torres, que era hijo de Ignacio Torres Giraldo.
es el fundador del socialismo. Y Belisario cuando va a vivir a Bogotá se va a vivir al apartamentico de Eddie Torres. Y Belisario empieza a cambiar, dijéramos, sin renunciar a su pensamiento conservador. Él tiene un pensamiento mucho más social, mucho más acorde con los modelos de desarrollo de ese momento. Por eso su editorial se llamaba Tercer Mundo. Y Belisario nombra a Nicanor en enero del 83 y nombra alcalde de Medellín a Juan Felipe. Muere Eddie Torres un jueves y el domingo me llama Belisario y me dice, venga de Bogotá, que yo, editor, Eddie y yo queríamos que tú fueras el director de la Biblioteca Nacional. Y el lunes me llama Juan Felipe y me dice, me nombraron alcalde ayer y quiero que seas. eh, eh". Entonces, por eso yo no trabajé, secretario de Educación, yo por eso no trabajé con ellos, pero siempre tuve al doctor Nicanor como mi faro. Siempre estuvimos muy cercanos. Cuando yo estuve en la piloto, él era vicepresidente suramericana, armamos todo ese, éramos conglomerado cultural de otra banda, de la Nacional, del Museo de Arte Moderno, de la piloto de Sura, etcétera. Y luego fue mi presidente del Consejo Superior en la universidad. Y entonces, a mí él siempre fue como un faro. Que devolver de pronto ese servicio público obligatorio. Bueno, usted estaba hablando de Belisario. Sí, Fuiste director de Colcultura también con Belisario. subdirector. Fui subdirector. Yo me fui de director de la Biblioteca Nacional y al año fui subdirector de Patrimonio con Belisario. Y siempre fui muy cercano al presidente, siempre, pues uno tiene que ir agradecidos con aquellas personas que le dieron oportunidades en la vida y Belisario fue una de esas personas que pues, me sacó. Yo era un jovencito. Y ah, Barco. no, con Barco no pude Pero de trabajar. Gaviria fue ministro. Fui director de Colcultura Y ministro de con Pastrana. con Pastrana. Mm, Como rector de AFIL le tocó trabajar con todo de ahí para adelante. sí, Bueno, entonces le ha tocado compartir con muchos presidentes. ¿A cuál de todos recuerda de manera especial? Y si nos regala una anécdota, mejor todavía. no, indudablemente con Belisario, fue con el que más cercanía tuve. No solamente me quería, yo me identifiqué mucho con esa generación, ¿sabes? Con esa generación de Belisario, de Otto Morales, pues tengo mil anécdotas con Belisario. Le escribí mucho para Belisario. Incluso mi señora me decía si mi FUC era el que tenía una fábrica nacional de discursos. Em, con Gaviria lo respeté mucho, pero abordar a Gaviria era muy difícil. Gaviria era muy lejano. Y entonces sí, yo con Barco no, porque cuando llegó Barco él se demoró un poco en nombrar el director de Colcultura y nombró a Carlos Valencia. Y Carlos Valencia me llamó a una entrevista a ver si yo seguía o no, y definitivamente no teníamos la misma visión de cultura. Y ahí me fui a trabajar al sector privado, me fui a trabajar primero en la Cámara del Libro, que fue con Jorge Valencia de Aramillo, que fue una experiencia maravillosa, hasta que hicimos pues la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y ya después ya sí me fui a trabajar a editoriales. Y volví, recaí en lo público con Gaviria cuando a Ramiro Osorio lo nombraron embajador en México. Yo me fui de director de Colcultura. Bueno, nosotros terminamos siempre, pero mejor dicho, muy agradecido por estar aquí con nosotros. Aquí está concentrado, ya no te el tiempo se nos empieza a acabar. Entonces nosotros siempre acabamos aquí con unas preguntas personales y venimos haciendo una colección de libros, un libro que usted siempre recomiende. En distintas áreas. A ver, en, en literatura, es que yo pienso que uno debía hacer una bibliografía, los libros que lo han marcado en la vida. Me marcó Hermann Hesse, me marcó Nietzsche, eh, ¿Germán Hess con todo o Germán Hess con Siddhartha, algo especial? Demián, Nietzsche con Humano demasiado humano, Borges con todo,
todo Borges, tanto en la poesía como en los cuentos y en los A mí también me ensayos. fascina. Sí, 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 me ¿Y usted parece, se siente de alguna manera recorriendo esos pasos por haber sido los dos directores de Biblioteca Nacional? pero no ciego afortunadamente. Eh, tuve la fortuna de conocerlo aquí en el 78 cuando lo trajo Jorge Valencia cuando era alcalde de Medellín. En historia, en historia de Colombia, el doctor Jaime Jaramillo Uribe, sí, creo que sigue siendo. Y bueno, y todos los autores de la nueva historia de Colombia creo que me marcaron. En literatura antioqueña sigo siendo un carrasquillólogo. Cada que leo a Carrasquilla me gusta más. Y obviamente con mi amistad de Manuel Mejía, eh, porque cuando relevo a Manuel, relevo, más que relevo, es revivo conversaciones con Manuel, historias, etcétera. Y yo creo que en esa literatura está la Antioquia profunda, esa Antioquia que a mí me gusta y que vivo. Entonces, por ahí es la Pues yo cosa. le iba a preguntar por una canción, un poeta, un autor. Lo que pasa es que autores ya, aquí hay varios, Manuel Mejía, Borges, Carrasquilla. Entonces, una canción, un poeta que te acompañe en esos momentos Vea, como importantes de la vida. una canción, La Piragua. A mí La Piragua sigue Te da siendo, felicidad sí, casi colectiva. sí, 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 me parece. Y como dice Borges, nuestro amigo, la música es misteriosa forma del tiempo. Entonces, la magia de la música es lo que lo devuelve a uno a épocas, a momentos de la vida. Y a mí me parece que esa es de las canciones más bellas de la vida. Poetas muchos. Hoy me quedaría con Darío Jaramillo Agudelo. Además que estoy feliz con su premio León de Grave, pero me parece que es el gran poeta actual en Colombia. Em, ¿De qué más me preguntaste? No, te iba a Mm, preguntar autor, pero ya nos habías mm, mencionado varios. mm, Entonces, mm. canción y poeta está bien. Bueno, otra pregunta y es una ciudad del mundo que te inspire, a la que siempre quieras regresar. Río de Janeiro, porque yo ¿Se te esto, parece a Medellín? ve, yo tuve la fortuna de ganarme una beca del BIT a ir a estudiar un tiempo a la Fundación Getulio Vargas. Y yo siento que en Río de Janeiro yo me encontré. Yo estaba un poco disperso en la vida, muy bohemio. eh, sí, y yo creo que ese tiempo que viví en Río de Janeiro solo, eh, y con un rigor académico fuerte, etcétera. Empezaron a dar sentido a tu vida. Sí, 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 Bueno, y sí. Medellín, ¿qué significa Medellín en tu vida, Juan Luis? Hombre, soy de Medellín, soy además de un Medellín, Felipe, que yo soy de la generación de otra banda. Yo soy de la generación que nació en Laureles, concretamente en Conquistadores. Y yo soy de la generación que nació frente a un parque. Y por eso valoro tanto los espacios públicos. Porque yo nací el año pasado, tuvimos que vender ya la casa con la muerte de mi mamá. Vivimos 67 años frente a un parque. Y eso es un... Entonces, mi infancia es un partido de fútbol Esa es una infinito, posibilidad que debería tener cada ciudadano. yo creo, yo creo. O al menos tener un parque al lado, una zona verde. Entonces, yo soy de esa Medellín que creció al otro lado del río. Mi abuela paterna se molestó con mi papá cuando nos llevó a vivir a donde daba paludismo, a donde daba Al oriente. a la otra banda, que el río se salía ahí. Entonces yo soy de esa ciudad, muy distinto a los de Prado, muy distinto a los que vivían en el centro. Todavía yo, vamos al centro. Mi mamá todavía decía, vamos a Medellín, era otra ciudad. Entonces yo soy de esa generación que nació, dijéramos, en otro Medellín y que llevamos la memoria de ese otro Medellín en el ADN. Bueno, y la última, ¿y qué consejo le daría a Juan Luis Mejía hoy, aquí feliz de la vida, relativamente
retirado, después de haber pasado por el puesto ideal durante muchos años, a ese Juan Luis Mejía que empezó recién egresado de la carrera de Derecho como director de la Biblioteca Público Piloto? Le, le diría que no se afanara tanto en tantas cosas, que la vida iba trayendo las cosas con cierta mesura, con cierta, que no se acelerara tanto en tratar de conquistar cosas que Todo iban a llega llegar, cuando toca. todo llega cuando toca. Bueno, Juan Luis, muchas gracias. Yo lo disfruté muchísimo y espero que ustedes también. Un Muchas saludo. gracias.